¿Alguna vez has sentido que algo surge en tu interior antes de siquiera poder nombrarlo? Un calor sordo en la garganta, un deseo inconexo, una repulsión que surge sin razón. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche respirando agitadamente, como si tu propio cuerpo hubiera recordado algo que tu mente había intentado olvidar? El inconsciente no es un lugar, es un antiguo grito enterrado bajo la civilidad. Y Freud, en su eterno susurro a través de los siglos, nos advierte: el hombre no es dueño de su propia casa. Crees que piensas, que eliges, que deseas porque quieres, no porque algo en tu interior te empuje a la oscuridad. Pero hay una grieta silenciosa bajo cada decisión, un temblor que sientes pero niegas. Somos criaturas rotas, empujadas por un inconsciente que no pedimos tener, y sin embargo nos habita con la fuerza de un instinto y el aroma del trauma. La pregunta no es si tienes impulsos, la pregunta es: ¿qué te hacen mientras finges dormir? Vivimos bajo la ilusión del control. Creamos máscaras, profesiones, biografías refinadas, pero bajo la superficie los impulsos cabalgan como caballos indómitos. Y lo más peligroso es no sentir, es reprimir. Lo que ocultas se convierte en quien eres. Lo que niegas crea un eco que grita cuando callas. Ahí es donde gobierna el inconsciente, en lo que no te atreves a mirar. La mente es una casa, con habitaciones cerradas. Freud fue el primero en tener el coraje de abrir las puertas. Encontró en ellas deseos incestuosos, culpas enterradas, traumas infantiles que aún lagrimean. El hombre moderno intenta borrar este legado, pero se filtra en sus relaciones, su sexualidad, su soledad. El inconsciente no olvida, simplemente espera. Cada impulso es una semilla que germina en la oscuridad. Puedes negar tu ira, enmascarar tu deseo, silenciar tu envidia, pero crecen. Freud nos mostró que el impulso reprimido no muere, sino que se deforma. Se transforma en enfermedad, compulsión, culpa. La sombra crece cuando la luz está ausente. Jung, su discípulo rebelde, le dio a esta sombra un nombre, un rostro, pero fue Freud quien la arrancó del silencio. Es su advertencia: donde estaba el ello, debe venir el ego. No para destruir, sino para comprender. No eres solo lo que piensas, eres sobre todo lo que intentas no pensar. Y ahí es donde la sexualidad entra como un terremoto. Late desde la infancia. Freud tuvo la audacia de afirmar que los niños ya desean, ya sienten placer, ya sufren por el amor no correspondido. La sociedad lo tildó de loco e inmoral, pero la histeria de los pacientes burgueses, los sueños cargados de símbolos eróticos, los lapsus verbales llenos de deseos prohibidos, todo confirmó su tesis. El erotismo es el lenguaje secreto de la psique. Negar el deseo es negarse a uno mismo, y sin embargo, eso es lo que hacemos. Las niñas aprenden desde pequeñas a contener sus fantasías. Los niños aprenden a reprimir sus lágrimas. La civilización se basa en la represión. Pero esta represión tiene un precio: ansiedad, adicciones, neurosis. El alma se retuerce cuando no puede disfrutar. Y el disfrute aquí no es solo el orgasmo. Es la libertad de sentir sin censura. Toda creencia es una defensa. Creer que somos buenos, puros y controlados es una armadura contra el caos interior. Pero el caos no desaparece, simplemente cambia de forma. La mujer que controla obsesivamente su dieta puede estar luchando contra el ansia de afecto. El hombre que busca poder puede estar compensando la impotencia de su afecto. Toda creencia rígida es un miedo sin resolver, y el inconsciente no obedece a doctrinas. Funciona con símbolos, con lapsus, con síntomas. Habla cuando crees estar en silencio. La claridad no proviene de la luz, sino de la inmersión.
quienes desean comprenderse a sí mismos deben soportar la oscuridad. Observa el deseo prohibido sin juzgar. Reconoce el odio hacia la madre, los celos hacia el hermano, el placer en el dolor. No es confesar, es admitir. El inconsciente no busca perdón, sino escuchar. Y al escuchar, comienzas a liberarte. La visión de Freud es dolorosa pero liberadora. No solo eres víctima del mundo, sino también cómplice de su dolor. Tus síntomas cuentan una historia. Tu cuerpo es el escenario donde los deseos prohibidos se disfrazan, el corazón que se acelera sin razón, el estómago que se revuelve en presencia de ciertas personas, el sueño que te elude sin explicación. Todos estos son mensajes del inconsciente, no para castigarte, sino para mostrarte dónde duele. El propósito no es un destino, es una excavación. No se encuentra afuera, en clichés ni en metas de productividad. El propósito es lo que resurge cuando dejas de mentirte a ti mismo, cuando aceptas que no eres tan bueno como finges, ni tan malo como temes, cuando te das cuenta de que tu impulso sexual, tu ira, tu necesidad, no son errores, sino partes de un lenguaje antiguo. Freud no nos pide ser puros. Nos pide tener la valentía de mirar. La disciplina, entonces, no es autocontrol ciego. Es el pacto consciente con tus fuerzas internas. Es permitir que el ello tenga voz, pero no que gobierne. Es convertir al ego en un diplomático, no en un tirano. La verdadera disciplina es la que no reprime, sino que transforma. La que reconoce el deseo y lo redirige. La que comprende el miedo y lo acepta. La que ve el dolor como una brújula. No se trata de domar al animal, se trata de escuchar lo que tiene que decir. Y actuar en este escenario es más que hacer, es encarnar. Actuar es dar cuerpo a lo que antes era solo un impulso. Es convertir el deseo en una elección. Es abandonar la parálisis de la culpa y entrar en la fluidez de la verdad. La mujer que abraza su erotismo, el hombre que reconoce su fragilidad, ambos actúan, porque no fingen, porque tocan el mundo con la mano desnuda de la autenticidad. La gratitud, aquí, no es una lista de bendiciones, es un estado de humildad ante el misterio de uno mismo. Es saber que, incluso en el caos, tu inconsciente trabaja para ti. Es agradecer la fiebre que reveló el trauma, el sueño que expuso el deseo, el error que expuso la herida. Es ver un mensaje en el síntoma, en el fracaso, una oportunidad para desenmascarar el yo idealizado. Ser adaptable, entonces, es bailar con tus propios monstruos, no luchar contra ellos. El hombre que se adapta al mundo sin traicionarse es el que conoce sus sombras, el que no necesita ser perfecto, solo lúcido, porque la lucidez no es la ausencia de dolor, es la presencia de la conciencia, es saber por qué uno llora, por qué desea, por qué se repite. La resiliencia freudiana no es endurecimiento, sino flexibilidad. No es ser inmune al dolor, sino conectar con él, saber que el trauma no desaparece, sino que puede convertirse en arte, que el deseo no se puede matar, sino sublimarse, que el amor, liberado de idealizaciones, puede sanar, y aprender, después de todo, es recordar. Recordar lo olvidado, lo enterrado por vergüenza, por miedo, por supervivencia. Aprender es desenterrar. Es soñar y escuchar, es caer y reconocer el patrón, es mirar atrás y ver el hilo que une todas las caídas. El inconsciente es un maestro silencioso y solo aprendes cuando dejas de gritar. Antes de las palabras estaba el grito. Antes del pensamiento, el deseo puro. Nos construimos sobre capas olvidadas y en ellas habitan los impulsos que no pasan por el tamiz de la razón. Freud llamó a esto identificación, la parte más antigua y palpitante de nuestra psique.
La identificación no espera, no reflexiona, no negocia. Lo quiere. Ya, imagina al bebé que llora por su madre sin saber qué es una madre. No quiere leche. Desea la fusión, el regreso al útero, el calor de su origen. Este impulso aún vive en ti, pero ahora se viste de traje, se disfraza con palabras sofisticadas y se esconde tras metas y discursos de autocontrol. Pero el instinto nunca desaparece, simplemente cambia de piel. Y cuando te sientes enojado y no sabes por qué, cuando sientes deseo por alguien que no deberías, cuando dices, no sé qué me pasó, esa es la identificación susurrándote al oído. Como un animal hambriento, encerrado en el sótano, llama a las puertas de la conciencia y a veces se escapa, en sueños, en deslices, en impulsos que jurabas no tener. La conciencia, eso que llamas yo, llegó después, como una fina capa sobre un volcán, y tú, hombre moderno y civilizado, has aprendido a identificarte con esta capa, a ignorar el fuego que hay debajo. Pero el inconsciente no acepta ser ignorado por mucho tiempo. Cuando se reprime, no desaparece, se venga, y lo hace con sofisticación, creando síntomas, sabotajes, compulsiones, comportamientos que luego racionalizas como si los hubieras elegido. Pero la verdad es más dura. Antes de que pienses, algo dentro de ti ya ha decidido. Aprendiste a esconderte desde pequeño, escondiste tu llanto, tu deseo, tu furia, tu hambre de afecto. Aprendiste que ser hombre significaba contener, tragar, fingir dominio. Y así nació el actor que vive en ti, el yo que escenifica la normalidad mientras el escenario arde en silencio. Este teatro cotidiano se llama represión. Freud nos mostró que lo invivible se relega al inconsciente. Pero el inconsciente no es un cementerio. Es un escenario oculto y todo lo reprimido, el sexo, la envidia, la culpa, el deseo de matar o de entregarse, sigue vivo, actuando a través de síntomas, sueños, decisiones que parecen propias, pero tienen otros autores. ¿Trabajas demasiado? Quizás huyes del vacío, tienes relaciones repetitivas, quizás intentas castigarte, sientes que necesitas controlarlo todo. Quizás tienes miedo de perderte. Nada de esto es aleatorio. Es un guión inconsciente y lo repites con precisión, como quien baila una canción que ya no puede oír. La represión no es solo olvido, es distorsión. Es lo que transforma el deseo en vergüenza, el impulso en culpa, el placer en castigo. La mente humana, en un intento de protegerse, construye muros. Pero estos muros aprisionan más de lo que defienden. Y aquí viene la trampa. Cuanto más reprimes, más se fortalece lo reprimido. Lo indecible grita por todo el cuerpo: insomnio, ansiedad, dolor sin causa, adicciones. El cuerpo dice lo que la boca silencia. Pero hay un detalle cruel. El inconsciente es atemporal. En él, todos los sentidos sigue presente. Esa humillación infantil aún duele. Ese deseo prohibido aún arde. Y cada nueva experiencia se convierte en un reflejo de este pasado mal enterrado. Así, el hombre moderno vive en el presente, pero se desangra en el pasado. La represión es un pacto. Prometes olvidar, pero el precio es vivir atormentado. Un precio muy alto. Porque lo que se niega regresa, y casi siempre, en el peor momento. La verdadera libertad no consiste en eliminar los impulsos. Se trata de comprenderlos, escucharlos, integrarlos, lograr la plenitud. Pero mientras la máscara sea más cómoda que la verdad, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y seguirás llamándolo destino. El deseo nunca llega desnudo, siempre se disfraza, se viste de elogio, cariño y amistad. Pero en el fondo hay un fuego que arde en silencio, casi inexpresable.
Lo sientes, pero no lo admites, porque desde pequeño aprendiste que el deseo es peligroso, que hay deseos que no deberían existir, que hay deseos que si se manifestaran te harían indeseable, y así nace la culpa, no porque hayas hecho algo malo, sino porque porque imaginaba, porque fantaseaba, y eso bastó para que la moral se le clavara en la carne. Freud lo sabía, el deseo y la culpa son gemelos siameses en la psique humana. El superyo, esa voz interior moldeada por la sociedad, por los padres, por la cultura, susurra juicios constantemente. Dice, esto es feo, esto es sucio, esto es débil, pero el deseo no desaparece, se adapta, se infiltra, surge en la mirada que se alarga un segundo, en el pensamiento que intentas reprimir, en el deseo de escapar, en la atracción hacia el abismo. El deseo es lo que mueve y lo que atemoriza, porque no pide permiso, lo exige. Y cuando el deseo no encuentra nada, nace la frustración. Y donde hay frustración sin elaboración, hay perversión. Perversión no en el sentido vulgar, sino en el psicoanalítico. Formas distorsionadas de amar, de tocar, de buscar el placer. El hombre que no comprende su deseo se vuelve esclavo de él, o peor aún, lo convierte en un arma. El deseo necesita lenguaje, espacio, necesita ser observado con ojos que no juzguen, sino que investiguen, porque donde hay deseo, hay vida, y donde hay culpa crónica, hay parálisis. Una existencia embalsamada por el miedo a sentir demasiado. Comprender el deseo es aprender a escuchar, sin censura. Es verte como eres, no como deberías ser. Y eso da miedo, porque mirar hacia adentro significa quitarse las máscaras. Pero también es el primer paso hacia la plenitud. Crees ser quien crees ser, pero eso es solo el reflejo más visible, lo que muestras, lo que has construido para sobrevivir, el ego, un mecanismo que Freud identificó como mediador entre los impulsos primitivos del ello y las exigencias de la moral del superyo, un traductor de la jungla interior al mundo social. Pero el ego miente, manipula, construye versiones de tu historia donde siempre fuiste más fuerte, más sensato, más acertado de lo que realmente eras. Y tras esta narrativa racional reside el ser, aquello que eres, cuando nadie te ve, aquello que no necesita demostrar nada, aquello que sangra, que desea, que fracasa, aquello que late. El problema es que el ego quiere control, quiere certeza, y el ser quiere libertad, quiere verdad. Esta guerra silenciosa genera lo que Jung llamó desintegración psíquica, una división interna, una fractura del alma. Sientes que no estás completo, que te falta algo, y lo hay. El reencuentro con aquello que exiliaste para parecer funcional. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hombres viven interpretando un papel que ya no los representa? ¿Cuántos se enmascaran con poder mientras mendigan afecto? ¿Cuántos triunfan, pero no tienen paz? Porque el ego ganó, pero el ser murió de hambre. Esta guerra se manifiesta en las relaciones, en las decisiones, en la forma en que te saboteas. Cuando tu deseo más profundo contradice al personaje que interpretas, surge el conflicto. Y el conflicto no resuelto se convierte en un síntoma. Se transforma en irritación, compulsión, resentimiento, frialdad. Para Freud, la sanación llega a través de la confrontación, a través del diván, a través de escuchar lo silenciado. Jung añadiría, a través del proceso de individuación, el camino para llegar a ser quien uno es, integrando sombra y luz, instinto y razón. Pero este camino requiere valentía, porque tendrás que derribar los castillos que has construido con tanto esfuerzo.
Tendrás que desaprender lo que llamaban ser hombre. Tendrás que sentir lo que has evitado durante décadas. Solo entonces podrás dejar de actuar y empezar a vivir. La verdadera fuerza no reside en superar los propios instintos, sino en reconocerlos sin perderse en ellos. El ego maduro no niega al ser, sino que lo sirve. Y ahí es donde comienza la libertad. Cuando dejas de ser rehén de la imagen que has creado y empiezas a bailar con lo que realmente vive en tu interior. La sombra no es malvada. Es simplemente todo lo que rechazas en ti mismo. Lo que no encajaba en tu idea de ser bueno, de ser aceptable, de ser amado. Freud la veía como contenido reprimido. Traumas, impulsos, recuerdos, deseos enterrados bajo la apariencia de civilización. Jung fue más allá. La llamó una entidad viva dentro de la psique, siempre acechante, esperando su oportunidad de manifestarse. No eliges tu sombra, la heredas. Se forma cuando, de niño, aprendes que ciertas emociones son feas, que los niños no lloran, que la ira es debilidad, que el placer es pecado. Y entonces comienza el proceso de represión. La encierras, la niegas, la ocultas, hasta que un día crees que esas partes ya no existen, pero sí existen y viven actuando silenciosamente bajo tierra, en tus sueños, en tus impulsos, en tus repetidos errores. La sombra se revela en la envidia que niegas, en la agresión que disfrazas con ironía, en el placer que sientes por el dolor ajeno, en el deseo prohibido que te excita y te avergüenza. No es un error, es un espejo. Te muestra todo lo que aún no has podido amar en ti, pero la mayoría de los hombres temen a ese espejo, porque confrontar la sombra es admitir que tú también puedes herir, mentir, desear lo que dices, odiar. Es incómodo, es visceral, pero es real. Quienes no enfrentan su sombra se convierten en sus esclavos, y ésta se expresa en forma de proyección. Ves en los demás lo que te niegas a ver en ti mismo. Criticas en los demás lo que en secreto reside en ti, y esto crea relaciones distorsionadas, violentas y tóxicas. La sombra necesita ser reconocida. No eliminada, sino integrada, porque también encierra poder. Ahí reside el coraje al que no puedes acceder, la creatividad reprimida, la libido olvidada, la fuerza bruta que puede transformarse en acción consciente. Jung dijo, solo alcanzas la iluminación cuando puedes mirar dentro de tu propia oscuridad. La sombra es el portal, negarla es vivir a medias. Aceptarla es cruzar a otro territorio, donde ya no buscas la perfección, sino la plenitud. Y es en este punto que el inconsciente deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Cuando observas la oscuridad dentro de ti y no huyes, algo despierta, una nueva forma de existir, menos moralista, más auténtica, brutalmente humana. El cuerpo no miente, siente, arde, tiembla. El cuerpo es el escenario donde actúan los impulsos incluso cuando la mente los niega. Freud llamó a esta pulsión, esta fuerza bruta que nos habita, que no conoce ética ni moral, solo anhela placer, anhela fusión, anhela el fin de la tensión. Pero crecemos aprendiendo a desconfiar de nuestros propios cuerpos, a tratarlos como enemigos, a silenciar sus llantos con dietas, adicciones y una disciplina estricta. Desde pequeños, los hombres aprenden a contener sus afectos, sus caricias, sus lágrimas y su entrega. El deseo se convierte en algo vergonzoso, el placer en un riesgo, el erotismo en territorio prohibido o pervertido. La represión sexual es uno de los fundamentos más sólidos de la neurosis moderna. Freud lo vio en sus consultas, síntomas que surgían de la negación del deseo.
Mujeres histéricas, hombres impotentes, cuerpos que decían lo que la mente no se atrevía a decir, el orgasmo que no llegaba, la erección que no se podía mantener, la excitación que aparecía en el momento incorrecto. Nada de esto es accidental, es el lenguaje del inconsciente. Cuando el cuerpo se silencia, responde con ruido, ansiedad, tensión crónica, arrebatos de ira, dificultad para respirar, insomnio. El cuerpo quiere hablar, quiere expresar lo que te tragas, quiere disfrutar lo que reprimes, porque el deseo no es solo sexual, es vital, es la fuerza para existir, pero el deseo siempre va acompañado de culpa. Sobre todo para el hombre moderno que vive entre la actuación y la censura. Desear demasiado se considera un peligro. Desear fuera de lo normal es una patología, y por eso lo ocultas. Te masturbas como un ladrón, fantaseas como si cometieras un delito, amas como si estuvieras endeudado, pero el deseo reprimido no desaparece. Cambia de rostro, se camufla como ambición desmedida, como una colección de conquistas, como pornografía compulsiva, como traición, como vacío, un hambre insaciable, porque lo que uno deseaba no era el cuerpo del otro, sino ser tocado en el alma, ser visto sin juicio, permitirse sentir. Y ahí reside el punto más delicado. Un hombre que no conecta con su cuerpo se vuelve brutal, con los demás y consigo mismo, porque sin sensibilidad el tacto se convierte en dominación, el sexo en posesión, el placer en control. El inconsciente, sin embargo, tiene otra propuesta. Susurra que no hay que temer al deseo, sino escucharlo. El cuerpo, al escucharlo, se convierte en una brújula. Muestra lo olvidado, lo que aún duele, lo que necesitas liberar. El hombre que aprende a habitar su propio cuerpo, a reconocer las señales, a no disculparse por su sensualidad, este hombre comienza a sanar su relación con el mundo, porque ya no desea llenar un vacío, sino celebrar su propia plenitud. El miedo es un viejo compañero que habita en los rincones más oscuros del alma masculina. Te susurra que no sientas demasiado, que no ames demasiado, que no des demasiado, porque sentir es vulnerabilidad, y la vulnerabilidad para muchos hombres es sinónimo de debilidad. Pero la verdad es la contraria. Es en el miedo que el alma se quiebra, no en la rendición. Este miedo surge de la sombra, del inconsciente reprimido, de impulsos no acogidos. Crece como una fortaleza invisible, creando muros de silencio, distancia y aislamiento. Quien teme sentir, construye defensas contra sus propios sentimientos y termina convirtiéndose en un extraño para sí mismo. Dentro de esta prisión emocional, el vacío cobra forma, un abismo silencioso que nada llena. Ni el éxito, ni el placer, ni el reconocimiento. Es un vacío que surge de una profunda desconexión con el propio ser, de la negación de los impulsos que claman por la vida. La nostalgia por la plenitud perdida, el duelo por lo que nunca se permitió ser, corrompe el alma y aprisiona el deseo. Este vacío existencial es el caldo de cultivo para la angustia, la depresión y la alienación. Es lo que Freud llamó el sentimiento de impotencia, la dolorosa constatación de que falta algo esencial. Pero el alma en ruinas puede reconstruirse, no con fórmulas prefabricadas ni discursos vacíos, sino con la valentía de mirar hacia adentro, de excavar lo enterrado, de permitir que el miedo se sienta y se atraviese, no se niegue. Esta reconstrucción implica escuchar atentamente los propios impulsos, reconocer el derecho a ser imperfecto y abrazar la propia historia, con sus defectos, miedos y sombras. El viaje del hombre más allá del vacío es un viaje a través de lo desconocido. Es un camino donde el miedo deja de ser una prisión y se convierte en un portal.
donde el alma se abre a lo que es, sin máscaras, sin defensas, y ahí es donde la vida encuentra sentido, no en la ausencia del miedo, sino en la presencia del coraje para sentirlo y seguir adelante. El hombre que se pierde en el laberinto de sus propios impulsos encuentra en el propósito el hilo de Ariadna para escapar de la oscuridad. No un propósito cualquiera, sino uno que nace de la más profunda autenticidad, del coraje para afrontar sus heridas, sus sombras, su deseo indomable. Freud nos enseñó que la vida psíquica es una batalla constante entre lo consciente y lo inconsciente, entre el orden y el caos. El propósito es la síntesis de esta lucha, el encuentro entre lo que uno es y lo que uno quiere ser. Es la luz que guía al navegante en la tormenta interior. Pero el propósito no es algo impuesto por el mundo ni por la cultura. Surge cuando el hombre reconecta con sus verdaderos impulsos, no aquellos creados para complacer, sobrevivir y ser aceptado. El propósito es alineamiento con la propia esencia, es voluntad transformada en dirección. Sin embargo, esta dirección no es lineal ni fácil. El camino hacia el autoconocimiento es espinoso. Requiere disciplina para confrontar la propia sombra, abandonar las creencias limitantes y abandonar la seguridad de la ignorancia. Requiere valentía para romper con los patrones heredados y reinventarse. Cuando se revela el propósito, no borra el dolor, sino que lo transforma. El dolor deja de ser una carga y se convierte en combustible. La lucha deja de ser desesperación y se convierte en creación. Y el hombre, fragmentado en miedos e impulsos, comienza a ser pleno. El propósito también es una disciplina, no una rigidez vacía, sino un compromiso con la propia verdad. Es el acto diario de escuchar lo que el inconsciente susurra, de actuar incluso cuando el miedo insiste en callarnos, de ser responsables de nosotros mismos sin tomar atajos ilusorios. En el silencio de esta disciplina surge la claridad. Claridad que no es simplemente comprensión intelectual, sino una sabiduría vivida, sentida en cuerpo, alma y mente. Una visión que nos permite sortear las tormentas sin perdernos. Así, el hombre deja de ser rehén de sus impulsos. No los niega, sino que los transforma. No se deja llevar por el azar, sino que crea su propio orden. Y esta creación es un acto de resistencia contra la fragmentación, contra la apatía, contra la alienación. El propósito es el pulso de la vida que vence, el silencio del vacío. Disciplina, una palabra que suena dura, casi fría, pero es el alma del proceso de transformación. No la disciplina de las reglas externas, de los castigos que Freud observó en sus análisis como fuentes de conflicto interno, sino la disciplina que surge del encuentro íntimo con el propio deseo, con el impulso vivo que no quiere perderse en el caos. Es mediante la disciplina que el hombre se convierte en arquitecto de sí mismo. Es mediante la disciplina que el fuego puro de los impulsos encuentra la forma que sustenta la construcción del ser. Sin disciplina, el deseo devora, destruye y corroe. Con disciplina, el deseo moldea, crea y expande. La disciplina del alma es un ejercicio constante de escucha y acción. Es reconocer los impulsos que surgen, sin juzgar, pero sin rendirse ciegamente. Es permitirse sentir, sí, pero con conciencia y responsabilidad. Es decir, sí, cuando el momento exige rendición, y no cuando la razón y el propósito exigen límites. Freud, al descubrir el inconsciente, nos mostró que los impulsos no desaparecen con la represión, sino que se reorganizan, adoptando otras formas, a menudo destructivas. La verdadera disciplina no es la negación, sino la integración.
Esta integración se logra teniendo la valentía de mirarse sin máscaras, de admitir las debilidades, de aceptar la sombra sin perderse en ella. Es un trabajo que dura toda la vida, porque el inconsciente es vasto, infinito. En una tormenta de impulsos, la disciplina es el timón que mantiene el rumbo del barco, incluso cuando las olas quieren arrasarlo. Es la práctica del equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, entre el caos y el orden. Es también, paradójicamente, la máxima expresión de la libertad, porque quien domina sus impulsos, quien los comprende y los gobierna, alcanza la verdadera autonomía. No la libertad que es evasión o falta de control, sino la libertad que es el poder de la elección consciente. Este poder es la esencia del hombre que no se pierde en sus deseos, sino que los transforma en arte, en creación, en vida. El hombre que escucha sus impulsos no está a merced de las fuerzas invisibles que lo acechan. Es un creador, un artífice de su propia alma. Quien se sumerge en el abismo del inconsciente no cae en la desesperación, sino que encuentra las claves para liberarse de las cadenas que lo atan. Sigmund Freud nos legó la profunda comprensión de que el inconsciente no es un enemigo, sino un territorio sagrado donde se esconden las verdades más íntimas. El verdadero poder no reside en negar este reino oscuro, sino en recorrerlo con valentía, claridad y disciplina. Cuando el hombre confronta sus impulsos, cuando abraza el miedo, la culpa, el deseo y la sombra, inicia un viaje de transformación que lo lleva a la plenitud, un alma forjada en el fuego de la conciencia y la entrega. Este camino no es fácil, pero es necesario. Es el camino del autoconocimiento que libera, que empodera, que despierta la verdadera masculinidad. Aquella que no se reduce a etiquetas, sino que abraza la complejidad del ser humano. Si esta inmersión en el inconsciente te resonó, si estas palabras te encendieron el alma, te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a explorar aún más las profundidades de la mente y el corazón humanos. En la filosofía moderna de Freud encontramos no solo respuestas, sino preguntas que provocan, desafían y expanden. No dejes que el silencio del inconsciente sea una prisión. Deja que sea el puente hacia tu libertad. Profundiza, cuestiona, transforma. El siguiente video te espera para guiarte aún más profundamente.